A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este jueves 16 de junio del año 2022, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la hora global. Hoy con un invitado de lujo para ver un tema interesante, un tema que está fuera del radar de los titulares, un tema que normalmente no lo tomamos, no escuchamos sobre él, pero que nos afecta y bastante. Las misiones de paz de la Organización de Estados Americanos, cuál es su función en la intermediación entre conflictos, entre países miembros, pero también entre países que puedan no pertenecer al bloque. Hay que ser honestos en eso. Hay algunos casos especiales donde también se puede dar eso. Pero para eso hay que entender que estamos habitando un continente que hoy, 200 años después de los empujes independentistas, sigue siendo un continente conflictivo. Para comprender los orígenes de estos conflictos, hay que tener en cuenta que la mayoría derivan de cuestiones nacidas cuando se constituyeron estados latinoamericanos, luego de un proceso revolucionario allá por comienzos del siglo XIX. Tomado en perspectiva de la historia universal, realmente no hace tanto tiempo. No es de extrañar que países recién nacidos, que están en su adolescencia, de alguna manera, todavía estén poniendo a punto sus reglas de convivencia. Se planteó allí el gran problema de delimitar fronteras entre ellos. Una gran mayoría de ellos formaban parte del Imperio Español. Otros formaban parte del Imperio de Brasil, independizado en 1822 de Portugal, que en realidad era vecino de casi todos los nuevos estados, salvo Chile. Prácticamente, en un principio, el primer impulso fue respetar las delimitaciones internas, como los virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, etcétera, que tenía en sí el Imperio Español en el continente. Pero además implicó desafíos políticos y de derecho internacional público a futuro. Se construyó de esa manera un derecho internacional consuetudinario conocido en principio como uti possidetis, y que sirvió para aplicar el aforismo latino que se traduce en que quien tiene la posesión de facto de algo puede seguir poseyéndolo de derecho. Al institucionalizarse el Estado de Derecho en cada país americano, una vez liberado del dominio secular español desde 1810. Esa es una fecha que se tomó como registro, como referencia para, de alguna forma, delimitar esos nuevos estados, que luego se transformaron en los que hoy son los estados-nación que conocemos, no exactamente con la misma cara, pero muy parecidos. El gran ejemplo es la Ley Fundamental de Angosturas de Simón Bolívar, que construyó la llamada República de Colombia en aquel momento, reuniendo el territorio comprendido por la antigua Capitanía General de Venezuela y el virreinato del nuevo Reino de Granada. En particular, desde 1948, un nuevo actor internacional entra en juego en nuestro continente. Es la Organización de Estados Americanos. La prevención y resolución de conflictos, como una de sus tareas centrales, ha sido protagonista. No obstante, desde esa fecha las condiciones han variado. Las cosas no son iguales que en el 48. Y de eso también le vamos a preguntar un poquito a nuestro invitado. El mundo bipolar desapareció, dando lugar a la Pax Americana con un hegemón único, a caballo de una globalización comercial, política y cultural, que hoy también está en debate, porque también de ese 1991, del inicio de esa Pax Americana, ha pasado el tiempo. La cultura parlamentaria exportada a las asambleas de los organismos multilaterales desde los países republicanos se desprestigió ante la imposibilidad de hacer ágil a sus burocracias ante la necesidad de rapidez y efectividad en el área internacional. También en debate. Las amenazas ya no son las mismas. Las acciones criminales de orden transnacional hoy existen en mucho mayor grado y presencia. El terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico han desafiado los límites naturales del Estado-Nación que conocíamos desde Westfalia. Hoy en el continente existen una multiplicidad de conflictos. Solo para mencionarlos y para que ustedes tengan una idea
de lo que hay debajo de la alfombra, tenemos conflictos que tienen que ver con temas territoriales, pero también con temas que rozan lo económico y lo social. Aunque no estén los titulares de las agencias de noticias, hay decenas de conflictos en nuestro continente. En los últimos 30 años, si yo les hiciera un cuadro de los conflictos, que se los vamos a poner en nuestra web, se van a sorprender. También esos conflictos están inmersos en un continente que además es inestable. Intrínsecamente, cada país no ha tenido un recorrido, digamos, pacífico de sus instituciones en este siglo XX. Si mostráramos también un cuadro de las crisis político-institucionales en el mismo periodo, nos pondríamos muy tristes, pero entenderíamos también muchas cosas. Los conflictos fronterizos son efectivamente muchos. Solo para mencionarlos, no quiero desviarme del objeto de nuestro programa, está el de Guyana y Venezuela, por el Esequibo, 150.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales, equivalentes a 2/3 del territorio de Guyana, en disputa desde hace 180 años. Primero español, luego holandés, luego británico, derivó en tribunales internacionales. Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana. Honduras y Nicaragua. A fines de 1999, a pedido de los gobiernos, de estos gobiernos, el Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión extraordinaria para tratar las tensiones que habían surgido entre los dos países a partir de un diferendo marítimo. Chile y Bolivia, por el río Silala, el conflicto por el derecho a las aguas del río o manantial de Silala, que se origina en Potosí, Bolivia, pero fluye hacia Chile, que está a solo 4 kilómetros de allí, y el tratamiento de sus aguas generó un conflicto. Hay casos que han sido resueltos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero disputados en ambos países. Honduras y Nicaragua versus El Salvador por el Golfo de Fonseca es un gran ejemplo. Con solo 3.200 kilómetros cuadrados, ha sido históricamente un escenario de conflictos territoriales desde las independencias de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hasta los años 90 no había ni siquiera delimitación de las aguas, un tema que llegó a la Corte Internacional de Justicia en una disputa que en 1992 determinó que tenían El Salvador y Honduras soberanía exclusiva sobre la franja de 3 millas a partir de su costa. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el presidente salvadoreño, el inefable Nayib Bukele, siguen manteniendo una guerra mediática en redes que incluye memes entre ellos. Hay casos que no se presentaron ante la Corte Internacional de Justicia, pero tienen a organismos internacionales involucrados. Por ejemplo, Argentina y Chile por el pasaje de Drake. El presidente chileno Sebastián Piñera aprobó por decreto una actualización de una carta náutica en su momento que extendía los límites marítimos de Chile en unos 30.000 kilómetros cuadrados. Pero, problema, dentro de esa extensión se incluyó una zona de unos 5.500 kilómetros cuadrados de plataforma submarina en forma de media luna que Argentina considera propia, el pasaje de Drake. Eso se suma a la disputa por la cual, recordemos, casi fueron a la guerra en los años 70. Y además, son los dos únicos países del continente americano que reclaman una parte de la Antártida. Argentina y el Reino Unido, por las Islas Malvinas, disputa de la que todos conocemos bastante, quizás más de los que quisiéramos. También hay casos latentes que no tienen una disputa diplomática, digamos, viva en este momento por lo menos. Y allí estamos nosotros los uruguayos, un país que, como yo le comentaba a nuestro invitado, nació sin nombre y sin límites, porque la Convención Preliminar de Paz no los establecía, y demoramos algún tiempo antes de tenerlos. Tiene una disputa con Brasil en 2 puntos. En 1934 Uruguay contestó por primera vez una parte del Tratado de Límites de 1851 entre los dos países, más específicamente una región que se llama Rincón de Artigas, de unos 220 kilómetros cuadrados, afirmando que el arroyo que marcaba la frontera era incorrecto y que esa zona pertenecía a su país. Allí viven hoy 40 familias. Cerca de allí, a 220 kilómetros hacia el este, queda la isla Brasilera, un islote desierto de 2 kilómetros cuadrados del río Cuaraín, también reclamado por Uruguay desde 1940. El gobierno uruguayo afirma que la isla está localizada en el desagüe del río Uruguay y que su posesión no estaría determinada en los tratados de fronteras. Brasil, que puso su marca en el territorio en 1862 e instaló una familia allí en los años 60, diverge. La isla, como les dije, hoy está desierta. Haití y Estados Unidos,
por la isla de Navassa. La salida al mar en el caso de Bolivia y Chile. Podríamos seguir, y estoy resumiendo, créanme, porque en realidad son decenas de conflictos, por el que nos va a ocupar hoy, Belice y Guatemala. Pero antes que nada, a mí me gustaría, antes de que podamos ir a una pausa, y ustedes se puedan terminar de enterar de lo que hemos estado hablando, recibir ahora sí, que además me dio un poco de aire todo esto que he hablado en estos primeros minutos, a Agustín Espinosa, doctor en diplomacia por la Universidad de la República, posgrado en Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Se desempeñó como embajador de Uruguay en Alemania, Brasil, Egipto, Israel y Reino Unido y fue director general de integración del Mercosur. Pero hoy nos está visitando en otro cariz. Nos está visitando para tratar de que nosotros entendamos cuáles son las caras de la OEA, cuáles son sus funciones, cuáles son aquellas cosas de que tenemos que comprender que hace la OEA. Porque la conocemos, y te doy la bienvenida, Agustín, antes que nada, porque me habías comentado que todo el mundo habla de algo y nosotros vamos a hablar de otra cosa hoy. Antes que nada, la conocemos por sus controles sobre procesos electorales, por ejemplo, por su trabajo como observador en aquellas elecciones críticas que tienen que ver con la institucionalización de países miembros. Bienvenido a la tarde de la hora global. Hablé muchísimo, muy rápido, para que tú pudieras tener tu tiempo y te agradezco la visita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias, Gustavo. Encantado de estar nuevamente. Creo que la última vez hace ya un par de años, un poco más. Es verdad. Hablando de un tema que ha recobrado vigencia, que en aquella oportunidad estuvimos hablando del Magreb. Es cierto. Y hoy justamente encontramos, a través del contencioso entre Argelia y España, un Magreb convulsionado y con repercusiones muy importantes en lo que tiene que ver con la política exterior. Sí, pero España. A pesar de mi acoso agresivo no logré que hablaras todavía sobre ese tema. Ya lo vamos a lograr. Todavía no tenemos toda la información necesaria, pero sin ninguna duda entendemos de que es un tema que amerita una discusión, porque está en juego un principio fundamental de las relaciones internacionales contemporáneas, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y cuando está en juego un principio de esa entidad, la discusión es obligatoria. Así que muchas gracias. Dos precisiones con respecto a los comentarios que tú has hecho. El primero, que tiene que ver con el rol de la OEA en la solución de estos conflictos que todavía persisten entre buena parte de los 34 Estados miembros de la organización, y una segunda apreciación sobre los problemas limítrofes que afectan hoy en día aún a más de 20 países dentro de esa región. Como tú bien dijiste, el origen de la mayoría de esos conflictos tiene sus raíces en la herencia colonial, y porque también la delimitación de esos estados en el siglo XIX fue muy frágil. Y esa fragilidad en la delimitación de las fronteras no fue exclusiva de la América española, como tú lo dijiste, sino que también en el Caribe encontramos estados que fueron colonias británicas y holandesas, que también hasta el día de hoy arrastran conflictos no resueltos. Un detalle importante, Gustavo, es que el siglo XX le agrega a estos conflictos que nacen en el siglo XIX nuevos conflictos territoriales y limítrofes en función de la aparición del derecho del mar. El derecho del mar genera reivindicaciones sobre este nuevo espacio, y también por el desarrollo de nuevas tecnologías para explotar los recursos marinos. Es decir, que a los viejos causas del siglo XIX se agrega un elemento que en el siglo XIX no estaba todavía regulado, que es el derecho internacional. Sé que simplificar mucho, pero obviamente desde mi ignorancia podríamos decir aparecieron las 200 millas.
por así decirlo. Y eso generó nuevos conflictos. Hoy, 200 años después, como tú bien decías, después de la independencia de España y Portugal, tenemos por lo menos 20 países con diferencias fronterizas, el Uruguay incluido, y yo voy simplemente para caracterizar en general estos conflictos, dar 3 o 4 características primero sobre la persistencia de estos conflictos y segundo, cómo están siendo manejados por los gobiernos centrales de los países donde existen. Periódicamente estos conflictos fronterizos, Gustavo, están siendo tratados por los gobiernos como elementos de cohesión nacional para desviar la atención de la población a otros problemas graves, como pueden ser problemas coyunturales de tipo económico o social. Ese es un elemento político interesante. Ese es un elemento político interesante. Otra reflexión sobre estos conflictos fronterizos es que llama la atención que son muy pocas las disputas fronterizas que han llegado a la intervención de el uso de la fuerza militar. Pocas veces ha habido guerra abierta en estos casos. Y debemos ver, y esa es una ventaja de nuestro sistema, del sistema jurídico interamericano, de que en estos escenarios conflictivos de las Américas se convive con un altísimo grado de interacción regional, a través no solamente de instituciones de integración, o instituciones de cooperación regional, y donde la OEA ha jugado un rol importantísimo tratando de mitigar, de atenuar o de solucionar ese tipo de conflictos para evitar que lleguen a esos extremos de conflicto bélico. O sea, resumiendo, hay un desvío de la atención pública, hay una utilización de los conflictos. 2, hay que destacar que el uso de la fuerza fue una excepción. Exactamente. 3, hay una presencia de organismos multilaterales que muy activa. Muy activa. Ahí está. Las 3 te las voy a provocar en el segundo bloque. Muy bien. Y te las voy a intentar tirar abajo. Perfecto. ¿Tá? Muy bien. Amigos, no se vayan, estamos en unos minutos aquí de vuelta. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, con el embajador Agustín Espinosa aquí en estudios, tratando de desentrañar este nuevo desorden mundial, como le llamamos nosotros, y ver desde aquí, desde el paralelo 35, qué podemos hacer para entender este nuevo giro del planeta. Y estábamos haciendo un raconto de todos los conflictos regionales que ha tenido muchos más, pero he hecho un raconto muy, muy rápido de lo que pude acceder rápidamente, a la información que pude acceder rápidamente, y nos quedó el de Belice y Guatemala, que es un conflicto en el cual Agustín Espinosa tiene mucho que ver, porque es una de las personas indicadas por la Organización de Estados Americanos para administrar, ¿cómo podríamos decirlo, Agustín? Para, de alguna forma, administrar la convivencia en esa región, para que lo entiendan los oyentes. Muy bien. ¿Qué sucedió allí? ¿Y qué estás haciendo allí? Perdón por lo poco académico de mi pregunta. No, está muy bien. Simplemente para terminar de caracterizar estos conflictos fronterizos, dos menciones que me parecen, Gustavo, muy importantes. Todas estas zonas transfronterizas que están bajo conflicto porque no se han definido, no se ha producido la demarcación definitiva, tienen estructuras socioeconómicas muy débiles y políticamente también son muy débiles, y tanto la población no se siente atendida por el Estado. Las capitales están muy lejos. Ahí está. Y eso es válido para todos los conflictos transfronterizos. Eso es lo que tú decías hoy de una cierta manipulación política de las capitales o de los gobiernos. Que se usa según le convenga, se apela a la soberanía para desviar
tensión de la población. Y otro tema que agrava esta situación es cuando se produce la militarización de las fronteras. Eso no colabora al desarrollo de esas zonas que tienen además problemas de gobernanza local y regional, porque son zonas, vuelvo a repetir, alejadas de los poderes públicos, alejadas de la capital. Pasando ahora al tema de la OEA, simplemente decir que en el derecho internacional público para solucionar los conflictos, Gustavo, hay dos tipos de medidas de tipo jurídico y medidas de tipo político-diplomático. Las medidas jurídicas ya las conocemos, es cuando un tribunal internacional recibe la solicitud de las partes para solucionar un litigio que les comprende o un tribunal arbitral y se resuelve a través de una sentencia o un fallo. Las medidas político-diplomáticas son otro tipo de procedimientos que son la negociación, los buenos oficios, la mediación. Tanto la OEA como las Naciones Unidas prevén medidas de carácter jurídico para solucionar conflictos y medidas de carácter político-diplomático. En este caso particularmente, la OEA ha actuado en todos los conflictos a los cuales ha sido llamada a intervenir en carácter de mediador, es decir, aplicando medidas de carácter político-diplomático y no jurídico. La OEA no es un tribunal, no es una corte internacional, eso que tiene que quedar bien claro. Quería dejar claro el papel, digamos. El papel es ese, es un mediador. Desde el comienzo, es un mediador. Y a lo largo del tiempo, desde fines del siglo pasado hasta la actualidad, la OEA, en el marco de esas medidas político-diplomáticas, ha ido creando una serie de mecanismos que ayudan a resolver situaciones de este tipo entre los Estados miembros. A veces son entre dos Estados miembros o a veces son problemas dentro de un Estado miembro. Sí. Y ahí basta que las partes le soliciten a las autoridades de la organización su mediación o se le puede solicitar directamente al secretario general, como es el caso del conflicto Belice-Guatemala, que cuando en el año 2000 tanto Guatemala como Belice le solicitan al secretario general de la OEA su mediación, visto que habían fracasado todos los intentos bilaterales que databan del siglo XIX entre ambos países para encontrar una solución. Perdón. Sí. Te quería decir, ya metiéndonos en el conflicto, sí, digamos, teníamos un mapa ahí en pantalla, para tratar de que los oyentes que están siguiendo en video puedan entenderlo. A ver si tenemos por allí. Sería interesante. Ahí está. Ahí tenemos Guatemala y Belice. Hay una especie de línea recta vertical. Esa línea recta vertical no es una frontera. Es lo que se llama línea de adyacencia. Es una línea imaginaria que va desde la frontera con México a la frontera con Guatemala. Es una línea de 215 kilómetros de longitud y que oficia, entre comillas, de frontera. El territorio que reclama Guatemala está en otro mapa que tú tenemos un segundo mapa, se lo pedimos a Felipe. Ahí está. Ahí vemos la misma línea demarcatoria y toda la parte que está sin rayar, la parte sin rayar, es la parte que en quedaría el caso en Belice. De que Belice perdiera el juicio en la corte, mantendría como territorio. O sea que, y la parte rayada es la área que Guatemala reclama como parte de Belmopán al sur. Territorio. De Belmopán al sur se perdería. Sería todo guatemalteco. Es la nueva capital. Que es más de la mitad del país. Es más de la mitad. Ojo, el país tiene casi 23.000 kilómetros cuadrados, es poco más que Tacuarembó y Durazno. Te iba a preguntar eso. Sí. Poco más que Tacuarembó y Durazno. Y la parte que reclama
que reclama Guatemala son más de 11.000 kilómetros. O sea que estamos hablando prácticamente de la mitad del territorio. Va del río Salstún, que es ese río que donde se encuentra Belmopán, la capital, hasta el río Sarstún, que es el río que marca el límite con el sur. El conflicto nace de una mala administración del Imperio Español y del Imperio Británico, que una vez que Centroamérica se independiza de España, le traslada a los países de Centroamérica, en este caso a Guatemala, un conflicto no resuelto, claro. No resuelto. Y se firma un acuerdo para resolver el conflicto, fijando la frontera en esa línea que acabamos de ver, a cambio de la construcción de una salida al mar por parte de Guatemala que uniera la capital de Guatemala con el mar Caribe. Esa debería ser una carretera. ¿Qué pasó? El tratado se firmó, se ratificó, pero cuando el gobierno británico presenta el proyecto de la construcción de la carretera al Parlamento británico, costaba 70.000 libras la construcción de la carretera, una suma enorme. No hay que olvidar que la región por la cual tenía que ser construida esa carretera es una zona de bosque tropical húmedo, inaccesible en aquella época, lo sigue siendo hoy en día, es el bosque tropical húmedo que tiene el mayor índice pluviométrico del planeta, en algunas áreas es impenetrable. Por lo tanto, en el Congreso británico, cuando recibieron esa solicitud, dijeron: nosotros no pagamos nada. Y por lo tanto, el tratado no logra implementarse. Es denunciado por una de las partes, la otra parte no reconoce esa denuncia, y el problema se traslada durante todo el resto del siglo XIX hasta y buena parte del siglo XX. Y buena parte del siglo XX, tratando muchas veces de resolverlo a través de negociaciones bilaterales que no prosperaron nunca, hasta que la situación se hizo tensa y a ambas partes de esa línea imaginaria comenzaron a surgir problemas de enfrentamientos de la población, etcétera, etcétera, lo que obliga a Guatemala y a Belice a apelar a la mediación del secretario general de la OEA en el año 2000. El secretario general accede y propone entonces, en ese momento, la firma de un tratado mediante el cual Belice, Guatemala, con los auspicios y la mediación de la OEA, establecen una zona de adyacencia que va 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al oeste de esa línea imaginaria esa misma que acabamos de ver, esa misma línea, ahí está. Y se comprometen Felipe, a mantener, si podemos volver a poner de repente el mapita esa zona de adyacencia, que equivale a unos más o menos 400 kilómetros cuadrados, porque imagínate tú que si la línea tiene 211 kilómetros cuadrados, son 420 kilómetros cuadrados, se comprometen a adoptar en esa zona medidas de confianza recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que no se pueden hacer dentro de esa zona de forma tal de no alterar la convivencia pacífica entre las poblaciones adyacentes de ambos países. Ahora, para aclarar y resumir un poquito, Agustín, el área en disputa hoy es parte de Belice. El área en disputa hoy es parte de Belice. Es quien reclama. Es Guatemala. Es Guatemala, pero hoy la tiene Belice. Claro, es ese territorio, o sea, que está poblada por pobladores de Belice. Con pobladores beliceños de diferente origen. Correcto. De diferente origen. En esa línea vertical, 1 kilómetro hacia un lado y hacia el otro, es decir, en un ancho de 2 kilómetros, hay esa área de adyacencia protegida, digamos. Sí, es una donde, área como protegida. tú dijiste, en una frase interesante, pero que yo te voy a preguntar sobre ella, hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué no se puede hacer? Bueno, primero, los ciudadanos que viven
del lado guatemalteco no pueden incursionar al lado beliceño y viceversa y establecerse a través de asentamientos, no pueden realizar actividades productivas, no pueden talar árboles. No te olvides tú que este bosque tropical posee las maderas preciosas más valiosas del mundo, entre otras la caoba. No, o sea, no puede haber un aprovechamiento comercial ni productivo de un país en el terreno del otro. Exactamente, no puede haber tránsito ilegal de personas, no puede haber explotaciones económicas. Yo no puedo llevar mis vacas de Guatemala a pastorearlas del lado beliceño, no puedo extraer minerales, no puedo capturar monos o loros o fauna tropical para venderla. Esas son las medidas de confianza que las partes se comprometen a respetar. Y la OEA lo que hace ahí es, frente a denuncias de violación de esas medidas de confianza, realizar una investigación donde se determina primero si se cometió un delito, si hubo una violación a las medidas de confianza, y luego poner en conocimiento de las autoridades del país que la ha cometido las evidencias que nosotros hemos comprobado a través de nuestros equipos de verificación, que son a través de líneas georreferenciales y de GPS de última generación. Entonces nuestro trabajo no es en un escritorio, nuestro trabajo es sobre 4 ruedas a lomos de mula. O sea, en esa línea de 2 kilómetros de ancho hay gente de la OEA en forma permanente trabajando. Exactamente. Tenemos desde el año 2005 una oficina instalada. Si mostramos el mapa te indico exactamente dónde está, porque está prácticamente... A ver si Felipe... Cualquiera de los 2 mapas me sirve. Ahí está. Justo donde aparece el límite entre la parte de color liso de Belice y el área en disputa, ahí en el pueblo de Benque se encuentra nuestra oficina, que está a 10 horas de automóvil de la capital de Guatemala y aproximadamente... Esas escenas que vemos ahí son de gente... Esa es nuestra gente trabajando. Esa es nuestra gente trabajando. Cuando decís nuestra gente, ¿te incluís tú? Me incluyo yo porque yo estoy viviendo buena parte del año ahí. Soy el primer representante especial del secretario general que decidió residir en el lugar, porque me parecía que en la medida que deseáramos dar un salto cualitativo en esas tareas que la OEA venía teniendo desde 20 años atrás, había que realizar otro tipo de actividades, generar cultura de paz. No era suficiente hacer verificaciones y sancionar a quienes las cometieran. Había que ir generando entre las poblaciones que viven en esa zona de adyacencia, alrededor de 40.000 personas distribuidas en 30 comunas, pequeñas poblaciones, ir generando vínculos de confianza para el día después, porque en algún momento esa línea imaginaria se va a convertir en frontera. De uno u otro país. Y alguno de los 2 países lo va a tener. Va a perder espacio o va a ganar espacio. Por lo tanto, a partir de ese momento las poblaciones van a tener que, sobre todo los jóvenes, van a tener que convivir en paz, compartiendo valores, compartiendo actividades económicas, cooperando, generando solidaridad, porque los problemas que tienen son los mismos, son comunidades muy vulnerables, muy pobres, como dije, muy alejadas de las políticas públicas de ambos países, y la OEA ha venido cumpliendo un rol no solamente de verificar las violaciones, sino de capacitar a los jóvenes para que puedan ingresar al mercado de trabajo. Eso te iba a preguntar, tú decís, estamos intentando crear conciencia y manejar algunos aspectos que, bueno, tú decías. ¿Cómo lo haces? ¿Te conectas con autoridades regionales? Primero, hay ONGs trabajando. Muy estrecho con las autoridades, con los locales, con los líderes comunales, con los alcaldes, con el gobernador de los estados, tanto de Belice como del Petén, del lado de Guatemala. Pero sobre todo jornadas de información directamente con las comunidades. Las comunidades son muy pequeñas, viven 100, 200 personas en cada comunidad. Las estamos recorriendo continuamente, identificando problemas y tratando de satisfacerlos. Un tema muy importante: ¿cómo financiamos esta tarea? Con donaciones de países amigos. Ninguna de las misiones civiles de paz de la OEA se financia con el presupuesto de la organización. Se financia con donaciones de lo que llamamos el grupo de amigos, los más importantes que contamos nosotros en nuestra misión son la Unión Europea,
España hace parte de la Unión Europea, pero también da una colaboración. Estamos hablando de actores internacionales que no integran la OEA. Por eso, sí. Canadá lo hace, pero también, por ejemplo, un gran cooperante que espero poder tenerlo a partir del año próximo, Corea del Sur, y tal vez algún otro país como Taiwán, que también han manifestado. Me gustó esa frase de espero poder tenerlo el año que viene. ¿Se está haciendo algún trabajo para captarlos o naturalmente se acercan? También tenemos que hacer una tarea de capitalización. Yo tengo que buscar recursos para mantener 21 funcionarios y para sostener los proyectos que estamos realizando. Tenemos 3 centros de capacitación en este momento con 300 a 500 alumnos que están aprendiendo habilidades prácticas, porque estos muchachos no tienen dónde estudiar, apenas pueden terminar la escuela y luego no tienen dónde ir a estudiar. Entonces los estamos capacitando en mecánica liviana para que puedan reparar motos, instalaciones eléctricas, porque ahora hay electricidad pero no hay nadie que sepa instalarla, primeros auxilios, quemaduras, picaduras de serpientes, no hay médicos, no hay dispensarios, por lo tanto tenemos que capacitar a jóvenes para que puedan brindar primeros auxilios. Inglés, porque no olvides tú que para los guatemaltecos que conviven con un país de habla inglesa al lado, sí, hay que recordar eso. Belice que esa comunión futura tenga que hacerse a través de la comunicación de una lengua que todos puedan entender. Para bajarlo a tierra, Agustín, se está creando una cultura de convivencia en un área en conflicto. Lo has definido perfectamente. Lo cual de alguna manera es una especie de garantía de evitar la vía armada. Es una definición perfecta, porque además lo que hacemos nosotros es coordinar con el ejército de Guatemala. ¿No hay tentación de los dos todos países? Todos los meses, perdón. ¿No hay tentación de los dos países de hacer alguna aventura armada, cruzar la frontera o algo? Una pregunta muy interesante. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque, perdón por mi ignorancia, ¿no? No, yo muy interesante. Románticamente te veo a ti en el medio de la selva y digo, sacándole el aspecto militar a lo otro, te imagino con un casco azul del Congo, pero en Centroamérica, digamos. Y me imagino que en África sucede que hay contingentes armados hasta regionales fuera de control muchas veces, que tienen la tentación de cruzar un río, de dominar una aldea o de atacar una producción. No parece no ser el ambiente, estoy de acuerdo, pero también es cierto que los países, como tú dijiste, creen que tienen razón. Exacto. Y si cuando uno cree que tiene razón, y no solo cree, sino que está convencido que tiene razón, puede llegar un momento psicológicamente en que uno no sea lo que más se necesita en estos casos, que es ser buen perdedor. Es muy interesante, Gustavo. Cuando los países deciden, Guatemala en el 2018 y Belice en el 2019, llevar el conflicto a la Corte a sugerencia del secretario general de la OEA, ahí el panorama cambió. En algún momento la Corte va a laudar este conflicto y estamos cerca del laudo final. Ese laudo final exacerba ánimos, sobre todo de aquellos grupos que pueden ser militares, diplomáticos, académicos, políticos, que se resisten a que un fallo de una Corte internacional les pueda hacer perder soberanía sobre un territorio sobre el cual la vienen ejerciendo desde hace 1 siglo y medio. Exactamente, por eso te hacía la pregunta. Amigos, nos vemos ahora en unos minutos. Nos vamos a un pequeño corte y redondeamos el final de esta novela. Olvídate, Agustín, de todas las otras preguntas que venían, nos quedamos en este tema. Bueno, capaz que venís de vuelta, porque hay varios temas globales, digamos, que me interesa tu opinión y lo podemos ver en algún momento. Ya volvemos, amigos. Muy bien. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170 AM de vuestro dial, seguimos en La Hora Global y como muchas veces nos queda corto el programa, vamos a tener que hablar con la producción de la radio y robarle algo de tiempo a Eduardo Rivero en algún momento para tratar de estirar algunos de estos temas que son muy interesantes. Belice y Guatemala y Belice, finalmente, según nos contaba Agustín Espinosa, llegaron a un acuerdo por el cual hacer consultas populares que les habilitaran ir a la Corte Internacional de Justicia. En el caso de Guatemala, el 15 de abril del 2018, en el caso de Belice, el 8 de mayo del 2019. En ambos casos con
mayorías diferentes, que capaz que reflejan un poquito el humor de cada sociedad. En el caso de Guatemala un 95%, en el caso de Belice solo un 55%, aceptaron ir a la Corte Internacional de Justicia. El 8 de diciembre del 2020 Guatemala presentó su caso formalmente en la misma, que ha descrito Agustín. El 6 de junio del 2022 Belice presentó una memoria de respuesta a la demanda de reclamo territorial que Guatemala hizo ese 8 de diciembre que mencioné. La pauta judicial establece que Guatemala presente nuevos argumentos a esta contramemoria a fines de este año, en diciembre de 2022. Finalmente, o no tan finalmente, habría que ver cómo sigue esta novela, en junio del 2023, Belice podría presentar su última alegación y allí entraríamos en la recta final de todo esto. Agustín, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo crees que puede terminar? Ese cronograma que tú has señalado es exactamente el mismo, pero quiero dejar bien claro que después de una inamovilidad del conflicto que supo mantenerse a través de una mediación político-diplomática, hoy estamos enfrentados a la proximidad de un fallo que tiene carácter obligatorio porque así lo han aceptado las partes al llevar el caso a la Corte. Eso, como tú te podrás imaginar, Gustavo, sensibiliza a aquellos sectores que nunca estuvieron de acuerdo con llevar el caso a la Corte, o que dentro de cada una de su área de competencia, sea la academia, la diplomacia o el ejército, entienden que realmente no, sus derechos son los que son y no son negociables. Y entonces es muy probable que frente a la proximidad de estos pasos que tú has señalado, se aceleren sentimientos radicales de una y otra parte que puedan tener un impacto en la zona de adyacencia y en el trabajo que está efectuando la OEA. Lo que yo te dije de los malos perdedores. Exactamente, de los malos perdedores. Que, por ejemplo, se aceleren ocupaciones ilegales de terrenos, que se viole las medidas de confianza, o que el diálogo político y diplomático entre los dos países se vuelva ríspido. Y el rol mío como representante especial del secretario es evitar que todo eso ocurra. Por eso yo tengo un trabajo sobre el terreno, que se hace sobre 4 ruedas, como te dije, pero tengo también un trabajo diplomático que es volar de Guatemala a Belice para conversar continuamente con los vicecancilleres de ambos países, tratando de que cualquier rispidez que se esté dando en el diálogo entre ambos podamos solucionarla a través de la mediación, los buenos oficios o la negociación. La mala noticia, Agustín, es que en la radio también el tiempo es oro. Aunque no lo quieras creer. Pero, bueno, quedaron un montón de preguntas para atrás, pero no importa. Vamos así a redondear algunos temas. La OEA tiene mérito en la resolución de estos conflictos, tiene un valor en sí mismo. ¿Es parte de la solución o es parte del problema? La pregunta es provocativa y da para un programa entero, pero tenés que hacer todo eso en un minuto, porque la idea es que el oyente quiere saber, ahora que la OEA está tan vilipendiada, si tú le ves la OEA una razón de ser. Ha intervenido en 10 misiones civiles de paz en 10 estados diferentes y ha llegado a una solución favorable en ellas. Y ha intervenido en 5 misiones civiles de paz entre conflictos de ambos países y hasta ahora los ha solucionado todos. O sea que el balance de la OEA en lo que tiene que ver con misiones civiles de paz en base a la neutralidad, objetividad e independencia que caracterizan a estas misiones ha sido un éxito y es un éxito reconocido por todos los países afectados. Obviamente que juega mucho el protagonismo del secretario general de turno.
la confianza que inspira un secretario general, la manera de relacionarse del secretario general con las autoridades de los países. Pero si lo miramos como resultado final de esta actividad de la OEA poco conocida, que son las misiones civiles de paz, puedo decirte, Gustavo, que es un éxito. O sea que tenés un alto concepto profesional de la OEA. Un alto concepto profesional. Digo profesional porque tú sos diplomático, ¿no? Y no solamente en esto, sino tú mencionabas hoy las misiones de observaciones electorales, que son mucho más conocidas por el público en general. La OEA acaba de cumplir 300 misiones de observación electoral en más de 30 países de la región. ¿Qué quiere decir eso? Que la contribución de la OEA a la transparencia de los procesos electorales y a la consolidación de la democracia es invalorable. ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? ¿Se nota la presencia de Estados Unidos? Los Estados Unidos son un componente importantísimo de la organización porque primero financian más del 25% del presupuesto de la organización. ¿Pero ayuda o complica? No, yo diría que no complica absolutamente para nada, porque cualquier intento de complicación de los objetivos de la OEA va a estar neutralizado por los otros estados soberanos que son tan dueños de la organización como los Estados Unidos. Y se lo hacen sentir. Se lo hacen sentir. Bien. Una última pregunta y ya nos estamos levantando porque Eduardo Rivero está abriendo las puertas del estudio, está sacando los vinilos de su valija, está empezando a elegir la mejor música del mundo y la pregunta, Agustín, es una trampa. Hablamos de mejor relacionamiento entre los países, no de integración, no de la patria grande. ¿O no todavía? No, yo no hablo ni de patria grande, ni de una integración como la pudimos imaginar cuando diseñamos el ALCA. No, para nada, para nada. Estamos en un proceso de fragmentación evidente en el hemisferio, de fragmentación... Pero no tiene por qué ser una mala noticia. Se puede convivir en la fragmentación. Sí, se puede vivir en la fragmentación. Que creo que es un prejuicio que tenemos todos. Y estamos conviviendo. Pero el rol tanto de la OEA como de otros mecanismos de coordinación regional, subregional y hemisférica son fundamentales, como la CELAC, por ejemplo. Por ejemplo. Agustín Espinosa, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Hora Global. Ya me sirve para engancharte para otro tema con la excusa de las 7 preguntas que me quedaron acá sin hacer. Y amigos, nos vamos, huimos de esta tarde de Radio Mundo, de este lugarcito de la programación de Radio Mundo en el 1170 AM de nuestro dial, aquí desde el Paralelo 35, donde tratamos de interpretar este nuevo desorden mundial aquí en La Hora Global. Muchísimas gracias, Gustavo. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.